Buenos días. Ante todo, pedir excusas por mi voz, pero bueno, es la que tengo ahora mismo, no tengo otra. Y acto seguido, daros la bienvenida a todos los compañeros y compañeras de la profesión y de la actividad de auditoría que nos aglutinan hoy. Algún compañero estudiante, veo por ahí también, que también es interesante que vayan viendo a qué nos dedicamos y cuáles son las próximas novedades y las inquietudes que estamos palpando actualmente. Seguidamente tengo que excusar al consejero. Nuestro compañero Luis Alberto no puede acompañarnos porque han convocado un intersectorial de economía del Partido Popular y entonces todo el equipo económico, no solo él, todo el equipo económico de la Comunidad Autónoma, pues ha tenido que marcharse a esa conferencia. Me acompañan, yo voy a ser muy breve, le voy a dar uso la palabra a los que me acompañan en la mesa para poder hablar más del tema técnico. Yo voy a presentar exclusivamente la jornada. Me acompaña a la izquierda Emilio Álvarez Pérez Bedía, que es presidente del Registro de Economistas y Auditores del Consejo General, y a la derecha Francisco Miró González, que es presidente de la Agrupación Territorial del Instituto de Jurados de Cuentas de España. Vamos a tratar dos temas fundamentalmente y uno colateral o transversal, como se le gusta decir ahora. Los temas fundamentales que queremos tratar son la gestión de la calidad y para ello nos acompaña Pilar García Agüero, que no la veo pero la he visto esta mañana. Allí. Muy bien. Y Chema Valdecantos, que también lo tenemos por aquí, ambos pues responsables, uno de calidad del Instituto Pilar y Chema coordinador del Comité de Normas y Procedimientos. Me voy a permitir una libertad con Chema, deciros que este día no lo olvidará nunca, porque anoche cenando fue abuelo, entonces, bueno, se recordará siempre de Murcia, vamos, por lo menos de este día de la auditoría seguro. Para ello lo va a moderar nuestra compañera Gemma Martín. A las 11:30 tenemos la ponencia transversal que hablábamos. Nos acompañan Gustavo y Josep, es que viene representado porque no ha podido estar hoy. Tenía un incidente concursal, creo, en Barcelona, ¿no?, que tenía que atender hoy. Y nos van a hablar sobre el uso diario para la firma de auditoría y sobre todo del kit digital, ¿no?, para que no dejemos pasar la ocasión de sumarnos a este tema. Para ello va a acompañarnos, lo va a moderar el compañero Antonio Marín, secretario de la Agrupación Territorial. Y la siguiente ponencia que tenemos de auditoría pura y dura, y digo pura y dura porque lo que nos viene es la sostenibilidad. Para la sostenibilidad tenemos a Raquel San Jaime, que además creo que es el primer acto, si no me equivoco, ¿no?, público dentro de la incorporación al instituto, ¿no?, desde la incorporación, y a nuestra compañera Esther Ortiz, que también está por aquí, que es vicepresidenta de Economistas Contables del Consejo General. Los va a moderar Isidoro Guzmán, que también está, estamos prácticamente todos. Y para terminar, sobre la 1, nos van a hacer una conferencia de clausura. Vamos a intentar que sea breve, pero sí queremos conocer de primera mano la situación económica actual y la perspectiva que tenemos de futuro. La va a dar José Carlos Sánchez de la Vega, como casi todos conocéis, el director académico de la Cátedra de Competitividad del Colegio y además el director técnico del Barómetro. Y dicho esto, pues yo cedo la palabra a Emilio, agradeciéndole que haya podido venir a Murcia, aunque la AVE no sea todo lo que queremos bueno, pero lo hemos traído de forma personalizada a ambos. Buenos días a todos. Gracias, Ramón y Paco, por invitarme a este acto. La verdad es que me hace mucha ilusión venir aquí porque venía a Murcia, además de saludar amigos y amigas, significa pues tener una comida, una cena espectacular. Y manteniendo la tradición, pues ayer tuvimos una cena espectacular, la verdad. Por tanto, es un motivo añadido pues para estar aquí con todos vosotros. Creo que tenéis una jornada muy interesante. Los temas que vais a desarrollar son temas, para mí, de los más importantes que hay en este momento. Y yo me voy a referir de forma muy breve a algunos de ellos. Pero antes que nada, me gustaría mencionar que ha habido esta semana una noticia muy buena para todos nosotros, para todos los profesionales de la auditoría de cuentas, que ha sido la sentencia del Tribunal Supremo en relación a Pescanova. Había una firma de auditoría implicada que en unas instancias anteriores había sido pues imputada y a la cual se le pedía una pena muy elevada por entender que había habido cooperación necesaria en relación al fraude de Pescanova, porque el fraude existió. Lo que no estaba claro es el papel de la auditoría del auditor. Bien,
Finalmente, el Tribunal Supremo ha entendido que el auditor no tenía responsabilidad en cuanto no había dolo, al no haber dolo, no había responsabilidad en la cooperación de este hecho y, en consecuencia, ha quedado de la parte, digamos, de responsabilidad penal, ha quedado pues excluido. Esto es una noticia muy buena porque a veces no se entiende cuál es el alcance del trabajo del auditor de cuentas en relación a los informes de auditoría. No solamente por la sociedad, no solamente por empresarios, sino también, en este caso, por instancias judiciales. En ese sentido, venimos desarrollando un convenio con el Consejo General del Poder Judicial para explicarles cuál es el alcance, la responsabilidad, el papel, el trabajo y la función del auditor de cuentas, para que no se sucedan sentencias judiciales en ocasiones que no tienen mucho sentido porque no se entiende muy bien cuál es el papel nuestro. Por tanto, esta sentencia ha sido muy positiva, no solamente ya para la firma de auditoría, obviamente, pero también para todos nosotros, los que nos dedicamos a la actividad profesional de auditoría de cuentas. También quería comentaros brevemente unas cuestiones que entiendo que son importantes. ¿Hacia dónde va la auditoría de cuentas a nivel mundial? ¿Cuáles son las próximas normas técnicas que pueden aprobarse o que pueden modificarse respecto a la situación actual? En ese sentido, mantenemos reuniones con el PIOP, el organismo que supervisa a la IFAC, y producto de estos contactos estrechos personales que tenemos a nivel internacional, pues bueno, las próximas normas técnicas de auditoría que seguramente se van a modificar son una la que hace relación al fraude, otra la que hace relación a la empresa en funcionamiento y también está la de las normas técnicas para las entidades menos complejas. Siempre hemos dicho, desde REA, hemos sido la única corporación que ha defendido que no es lo mismo auditar un concesionario de automóviles que auditar SEAT. Por lo tanto, tiene que haber unas normas adaptadas a la entidad que vas a auditar, sin menoscabo, obviamente, de la calidad del trabajo a hacer. Entendemos que es una realidad porque si no se hacen a veces procedimientos que no mejoran la calidad del trabajo y, sin embargo, ocupa mucho tiempo en aspectos administrativos, burocráticos, etc. Esto es un tema. Se va a hablar hoy de sostenibilidad. Es un tema pues, fundamental. Aparte de que se abre una vía de negocio nueva para los profesionales, lo cual siempre es interesante, obviamente, pero en este momento hay muchas incógnitas. Estamos en fase de transposición de la directiva comunitaria al marco jurídico nacional y, a pesar de que hay unos ejes que se han de necesariamente cumplir, hay algunos aspectos que pues son, digamos, tiene la posibilidad nuestro legislador de adaptarlos en un sentido u en otro. Uno de ellos, muy importante, que nos afecta a todos, es la verificación de los informes de sostenibilidad. Nos hemos reunido ya con el presidente del ICAC en varias ocasiones para hablar de ese tema. ¿Quién tiene que efectuar la verificación de los informes de sostenibilidad? ¿El auditor de cuentas? ¿El prestador de servicios independientes? ¿Un experto independiente? ¿Ambos? Está claro que el auditor de cuentas va a estar, esto está clarísimo, esto no se pone en duda. El auditor de cuentas, esto no está en duda, va a tener un papel fundamental en la verificación de los estados de información no financiera, los informes de sostenibilidad. Pero nosotros entendemos que tenemos que tener la exclusividad, como sucederá en la mayoría de países de Europa, en algunos no, como Francia e Italia, pero la mayoría sí, esta exclusividad en la verificación. Parece ser que la línea que se va a seguir en España va a ser que también
el experto independiente va a poder verificar sus informes. De hecho, ya unas cuantas empresas del IBEX 35 están siendo verificadas por certificadoras, ya actualmente. Bueno, ahí tenemos un tema que tratar, además de temas que luego ya se explicarán en cuanto a la formación, acceso al listado, control y supervisión por ICAC, etc. Pero yo quería poner en manifiesto, en esta breve intervención mía, el papel del auditor de cuentas en esta verificación. Porque además entiendo que el futuro va hacia un informe único, es decir, verificarás estados financieros y verificarás sostenibilidad. En consecuencia, que allí haya otro profesional, hombre, pues podría chirriar un poquito, ¿no? Por tanto, creemos que en esta línea pues vamos a defender el papel del auditor de cuentas. Dos temas más y acabo. Uno, entendemos que en el mercado hay excesiva concentración, lo hemos dicho muchas veces, el 60% de las auditorías del mercado de auditoría lo desarrollan 4 firmas, las Big Four, y entendemos que hay un espacio grande para crear firmas medianas. Hay un espacio grande para crear firmas medianas. Y este espacio lo tenéis que cubrir vosotros. ¿Cómo? Pues haciendo procesos de integración, fusión, redes, crecimiento orgánico. Es decir, tenéis que crecer, porque además, si no crecéis, va a ser difícil que podáis cumplir todas las nuevas normas de gestión de la calidad, tanto de encargos profesionales como de organización del propio despacho. Por lo tanto, además del aspecto comercial, hay un aspecto operativo, logístico, que lleva a que yo os animo y pongo la corporación que yo tengo el honor de presidir a vuestro servicio para ayudaros en el crecimiento de los despachos, firmas, pues para poder ser más competitivos, más rentables y más fácil de adaptaros a las nuevas normas técnicas que han salido y que van saliendo. Y por último, quería también mencionar un tema que se va a desarrollar hoy en una sesión que para mí es muy, muy importante, que es la digitalización de los despachos, de las firmas de auditoría. Entiendo que es un proceso que no tiene final, porque la digitalización ha empezado, pero va a continuar cada vez más se va a avanzar mucho más con la inteligencia artificial, etcétera, y por tanto las corporaciones, y en ello el Real lo va a hacer, lo está haciendo, tiene que colaborar, ayudar a los despachos para que se adapten a los nuevos instrumentos, a los nuevos aspectos tecnológicos que nos ayudarán a suplir en parte esta falta de talento de personal que sufrimos todos, hay una escasez de personal, y además para ser despachos más competitivos y además adaptarnos a una realidad que es la que existe, la nueva realidad tecnológica. Por lo tanto, creo que es muy, muy interesante que hoy pues, se toque ese tema y yo creo que ya con esto, no sé si me he dejado algún tema más que tratáis. Bueno, gestión de calidad ya lo he mencionado, tema informático, sostenibilidad, bueno, y luego la conferencia de clausura final, que va a ser seguro muy interesante porque realmente conocer la coyuntura económica pues siempre es interesante para cualquier profesional, sea auditor de cuentas o sea de otra actividad. Por lo tanto, yo creo que es una jornada muy interesante. Muchísimas gracias, Ramón, Paco, por invitarme a este acto y, bueno, estoy encantado de estar aquí. Y nos iremos viendo en el transcurso de la mañana. Buenos días. Buenos días. Yo quería hablar un poco de los grandes retos de la auditoría de cuentas en la situación actual. Ahora mismo estamos sufriendo unas tensiones geopolíticas que de momento no han impedido que la economía siga creciendo. La sociedad de la información no significa que estemos mejor informados. Vamos a necesitar en el futuro de la presencia de profesionales que demos credibilidad y fiabilidad a la información financiera de las empresas. Hemos pasado hace muy poco tiempo una crisis sanitaria sin precedentes con la pandemia
que nos va a marcar el futuro de la sociedad y de todo el tejido productivo. Tenemos un aumento de la regulación y vamos a necesitar tener profesionales que ayuden a esta regulación que cada vez va cambiando y va más, pues a entenderla y a aplicarla en las empresas. Tenemos el mercado laboral, además, marcado por dos tendencias que son preocupantes, el envejecimiento y las migraciones. Tenemos, ahora lo comentaré, una media de edad de los auditores en España de 57 años, que es un disparate, y tenemos un envejecimiento cada vez mayor de la profesión y aparte hemos dejado de ser atractivos para la gente joven, que no nos tiene ya como primera opción, cuando toda la gente que sale de las facultades de Economía y Empresa, creo que la auditoría pues siempre es una salida buenísima, porque te da las dos posibilidades, bien seguir en la profesión o pasarse a la dirección financiera, a los departamentos de administración de las empresas, porque la experiencia que da la auditoría no la dan otros primeros trabajos, ¿no? Bien, en 2021, que son los datos que tenemos en el Instituto de Censores sobre los ingresos de nuestra profesión, los datos de ventas de sellos que nos dan son un termómetro de cómo está la profesión. Por pertenencia al Instituto, en 2022 apuntan a que se ha vuelto a batir un récord de ingresos, ¿no? El dato es positivo, el dato que manejamos del año 2022. Y el crecimiento, además, no solo está siendo en auditoría, sino en las actividades ajenas a la auditoría. Y esto también es un dato muy positivo y muy importante, porque no podemos quedarnos solo en la auditoría. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad, que va a venir enseguida, no a corto plazo, pero enseguida vendrá, y vamos a tener otra posibilidad también de ampliar nuestros servicios. El principal problema que tenemos, que eso nos viene por el aumento de la regulación también, es que los ingresos medios por trabajo no crecen, O sea, estamos haciendo más trabajo porque cada vez tenemos más requisitos para cumplimentar nuestras auditorías, y los ingresos siguen prácticamente siendo los mismos, ¿no? Con lo cual, la rentabilidad de los trabajos preocupantemente está disminuyendo, y esto es algo que también tenemos que analizar. En esto hoy vamos a hablar, como ha dicho Emilio, pues de las herramientas informáticas que sin duda nos van a facilitar el poder reducir el número de horas de nuestro trabajo, no reduciendo la calidad, Podemos hacer ya las selecciones hoy en día pues de forma casi automática, las muestras, elegirlas y todo eso. Y yo os animo, sobre todo a los representantes de firmas pequeñas, a que vayáis implementando todas estas cosas que están saliendo ahora, tanto del Office, el antiguo Office, que son espectaculares, ¿no? Que se pueden hacer muchas cosas, que destinéis algo de inversión a eso, porque es una herramienta que nos va a facilitar muchísimo, muchísimo el trabajo diario. Bien, ¿qué podemos hacer desde las corporaciones, desde REA, desde el Instituto de Censores, para ayudar a los auditores a gestionar este reto? Pues bueno, como corporaciones profesionales no podemos realizar ninguna actuación orientada a influir en los precios. Sabéis que eso está prohibido con la ley Ómnibus y todo eso. Pero sí que velamos por las buenas prácticas y la libre competencia. En el Instituto hemos hecho cerca, en este último año, de 30 actuaciones con un éxito del 80%,
de los casos sobre licitaciones públicas que han salido no respetando pues, la concurrencia, no valorando solamente el precio, cuando hay otras cosas que también hay que valorar en las licitaciones públicas, ¿no? Que es la calidad del trabajo. Al final, si las bases solo valoran el precio, pues siempre habrá alguien que licite un precio por el cual no se puede obtener ningún margen, y esto pues es un peligro no solo para nosotros los auditores, sino también para la Administración, que va a ser receptora de trabajos de menor calidad, ¿no? Acciones para promover alianzas entre despachos, que aumentar la dimensión. Acaba de decir Emilio que es bueno que vayan cada vez existiendo más firmas medias. La pequeña va a tener mucha dificultad con la regulación. Cuando nos llegue el tema de sostenibilidad, que como ha dicho Emilio, al final, a largo plazo, haremos un informe, el informe de verificación. Si vamos a verificar el actual estado de información financiera, se va a fusionar con sostenibilidad, se le va a dar mayor alcance, pero que a largo plazo o a medio, lo lógico es que solo haya un informe, ¿no? Que se auditen las cuentas, pero también todo el tema de sostenibilidad y todo eso. Aquí lo dejo porque vais a tener ahora las ponencias súper interesantes, sostenibilidad, que es un tema que va a marcar nuestro futuro inmediato, el tema de calidad en nuestros trabajos, que es donde el revisor va a focalizar todas sus actuaciones, en que tengamos la calidad en los trabajos como objetivo prioritario, y luego, por último, lo de las herramientas informáticas. Muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, ya os dejamos con los ponentes, Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer su asistencia pues, a todos vosotros, a todos los colegas, y expresar mi agradecimiento también al Colegio de Economistas de la Región de Murcia, al Instituto de Censores y Jurados de Cuentas y al Registro de Economistas Auditores por haber organizado esta jornada, que yo creo que va a ser muy útil para todos. Para mí es un honor que hayan contado conmigo para moderar esta primera sesión de la mañana, que estoy segura que será muy didáctica e instructiva para todos nosotros, dedicada a la gestión de la calidad. Tema que tanto nos preocupa al sector, por cómo implementar adecuadamente todas las normas de calidad, teniendo en cuenta todos los requerimientos de organización interna, la evaluación de los riesgos de la actividad de la auditoría, muchos de los cuales están relacionados, intrínsecamente ligados con los riesgos de la calidad, así como el reto profesional de la profesionalización de los despachos. Para abordar todos estos temas nos acompañan, y tengo el enorme placer de presentar y compartir mesa con dos grandes profesionales y mejores personas, que es fundamental en la vida, que son Pilar García Agüero, que es miembro del Departamento Técnico y de Calidad del Instituto de Censores desde el 2015, ¿no? Responsable de calidad de dicho instituto, y pues por ende una de las personas más sabias e instructivas del tema a nivel nacional. Ha participado en el grupo de normas técnicas constituido entre el ICAC y las corporaciones para la adopción de las 3 nuevas normas de calidad. Coordina a los revisores en el marco de los acuerdos que firma el ICAC con las corporaciones de auditores para las labores de supervisión, y a nivel de firma ha sido directora del área de riesgo y control de calidad en una firma internacional, encargándose pues, de la gestión del riesgo profesional y de los controles de calidad internos y externos. Muchísimas gracias, Pilar, por acompañarnos. Y también tengo el honor de presentar a Chema Valdecantos Bengoechea, que es mi jefe, ¿no?, en el Comité de Normas y Procedimientos del REA, es el coordinador del comité, economista, auditor ejerciente, socio de Memphis y el responsable de calidad de dicha firma. Pues yo tengo el honor de trabajar con él, lo conozco también personalmente, y puedo afirmar que es una persona con mucho ahínco
que le encanta con mucho amor hacia la auditoría y que siempre tiene empeño e interés en la realización de trabajos que luego nos sirvan a todos nosotros en nuestra vida profesional, que sabéis que vamos siempre muy deprisa. Y nada, muchísimas gracias, Chema, por tu presencia y más aún habiendo sido abuelo ayer. No sé si cuando vuelva a casa me van a abrir por estar fuera. Es otro reto o riesgo, ya que vamos a volver a riesgo, ¿verdad? Claro. El objetivo de esta sesión, como he comentado anteriormente, es abordar distintos temas, ¿no?, en relación con la gestión de la calidad. Para lo cual el formato que se ha planteado ha sido pues, de cuestiones sobre la normativa de calidad, el cambio de orientación de todas las normas, cómo estamos viendo los auditores el proceso de implementación de dichas normas en los despachos, junto con los requerimientos normativos también de la organización interna de la LAC y del reglamento. Y sin más dilación pasamos a hacer las preguntas, a formular las preguntas e iniciar la sesión. La primera pregunta es para Pilar. El 2022 ha sido un año muy convulso, ¿no?, muy intenso en cuanto a la normativa de calidad, con una entrada en vigor gradual de parte de la organización interna, ¿no?, del manual, del reglamento y de la reciente entrada en vigor también de las normas de gestión de calidad. Entonces, ¿crees que los auditores nos sentimos confortables con este cambio de enfoque y cómo resumirías lo que supone este cambio de enfoque? Bueno, gracias, Gemma. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias, por supuesto, a las dos corporaciones por la invitación y, bueno, a los asistentes, a ti, por moderarnos y un placer estar este rato con Chema. Así que nada. Bueno, respecto a lo confortables que se sienten los auditores, yo creo que bueno, no soy yo quien para hablar en nombre de ellos, pero sí, bueno, pues la sensación ahora mismo es un poco, por lo menos por lo que yo percibo, es un poco de inquietud, de inseguridad, porque efectivamente esta norma, como pues muchos de ustedes habrán empezado a comprobar, es una norma que cambia de alguna manera de enfoque, cambia de forma radical el enfoque. Es un enfoque prescriptivo, deja de ser, mejor dicho, un enfoque prescriptivo a ser un enfoque de objetivos, de perseguir objetivos. Nosotros estamos más acostumbrados a que nos indiquen cuáles son los requerimientos y a cumplirlos, que así era la anterior norma de calidad. Y esta norma, pues lo que nos indica es, estos son los objetivos, ahí los tienen y, analicen, además, adicionalmente nos dicen, analicen qué riesgos pueden afectar a la consecución de los objetivos y establezcan respuestas, ¿no? Entonces, de alguna manera, es ese concepto, las dos grandes ideas es, dejamos el enfoque prescriptivo para pasar a ser un enfoque de riesgos y de objetivos y, además, deja de ser un concepto de control de la calidad para ser gestión de la calidad, es decir, gestione la calidad. Entonces, ¿qué implica esto? Ya desde los inicios en los que empezó a cambiar esta norma, en el año 2016, que se empezó a gestar el cambio de esta norma, de alguna manera lo que perseguía es mucha más implicación de los órganos más directivos de la organización, que tienen que impulsar ese cambio, coordinar, dirigir ese cambio y luego no es coger una norma, hacer una serie de cambios, dejarla aparcada en una estantería o en nuestra base de datos, sino que la idea o lo que persigue la norma es que continuamente se esté haciendo esa gestión de la calidad, continuamente se estén revisando, continuamente, con cierta periodicidad, se estén revisando esos riesgos y se esté analizando si verdaderamente efectivamente tenemos respuestas, tenemos que mejorarlas, etcétera. Es el concepto de gestión. Yo creo que ahora mismo, lo que decía antes, los auditores, sí es cierto que nos llaman. Yo supongo, Chema, que tú tendrás la misma sensación. Tú como auditor ejerciente tienes mucha más experiencia que yo en esas sensaciones. Y sí que es cierto que ahora mismo hay cierta inquietud. También creo que esta norma, una vez que todos los auditores le cojamos el hilo, incluidos nosotros, y ya de verdad hayamos pasado por esta primera fase de diseño, implementación y tal,
De verdad, creo que es bastante más flexible que el anterior. No es el café para todos, creo que es más, permite precisamente adaptarse mejor a las realidades y justificar mejor esa realidad que tiene cada uno, ¿no? Pero, claro, primero hay que implementarla y no es fácil. Así que no se eche más que tú. No, totalmente de acuerdo con Pilar, además estamos aquí, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Gracias al Instituto, al Registro de Economistas Auditores y al Colegio de Economistas de la Región de Murcia por estar aquí, es un placer. A las 13 horas hay una conferencia que va a hablar sobre la situación actual y perspectivas de futuro en la región de Murcia. Yo creo que será un activo el decir que se come muy bien aquí y se bebe muy bien. Yo creo que eso es un activo. Espero oírle hablar. Porque yo cada vez que estoy aquí, aparte de cariño que me dan, es que aquí se come y se bebe bien. Para nosotros eso es lo más importante, como bien sabéis, ¿no? Primero comemos y luego vamos a ver algo, ¿no? Alguna piedra o alguna cosa. Aunque muchísimas gracias por estar aquí con vosotros. Espero que el director lo comente como activo, ¿no? Cuando venga luego a las 13 horas, ¿no? Lo ha dicho bien, Pilar. Aquí estamos, entre otra norma más, lo bueno que somos los auditores de cuentas es que tenemos esa capacidad, no sé, de resiliencia o de adaptarnos a las nuevas normas. Nos pilla a entrar el 1 de enero del 2023, esta norma internacional de gestión de la calidad que le hemos adaptado. No es igual el mejor momento en función del tipo de firma de auditoría, ¿no? Y los tamaños. Estamos en plena costera de la auditoría, en términos marítimos, y entonces dedicarle tiempo nos va a costar. El mundo anglosajón incluso decía que entró en vigor el 15 de diciembre que igual había que dejarlo, porque hasta con una inflación en Estados Unidos tremenda, pues esto, jodido, hasta la inflación le podía afectar a este tema, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí tenemos que hacer es ponerlo y hacerlo, sin más. No ya iremos hablando poco a poco, ¿no? Sí. Pues, Chema, tomando en cuenta este nuevo enfoque y que muchos auditores se encuentran inmersos en el proceso y lo que estáis comentando ahora mismo, desde tu experiencia, ¿qué es lo más complejo a lo que se van a enfrentar? ¿Por dónde crees que deben de empezar para que el proceso pues, sea lo más liviano, lo más efectivo y les permita cumplir con lo previsto en la normativa? Yo creo que es una norma, dicho por el propio ICAP, compleja. El propio ICAP dice que es una norma compleja. La lectura singular. También compleja, porque yo la tengo que tener todo el rato delante para ver las cosas que dice, no tanto a nivel de requerimiento como a nivel de aplicativo, que se supone que intenta ayudarte para entender los registros. Yo creo que necesitamos tiempo. En este momento, como os he dicho, estamos en la costera de la auditoría y mañana yo me voy a un encargo, no a trabajar sobre esta norma internacional. ¿Nos da valor añadido a las firmas de auditoría? Como ha dicho Pilar, que me gustó una cosa que me dijo, nos va a servir para organizar nuestra casa, tipo IKEA, ¿no? Cogemos unas cosas y vamos a organizar la casa como cuando vas a IKEA, ¿no? Y empiezas a comprar cosas y todo, para saber dónde están los temas. Yo creo que eso nos puede ayudar. Tenemos que pensar si nos va a dar valor añadido, ¿no? Y si es útil. ¿Es útil? Bueno, ahí está, también es útil. Pues si sabemos dónde tenemos los registros, como en casa, si vas al armario, pues igual te coges la ropa y te la pones porque sabes que estás ahí. Si tengo un problema de independencia y voy a ver dónde están los registros, pues bueno, ya los utilizo y ya no tengo riesgo de registro, ¿no? Tenemos que adaptarnos un poco a ese enfoque de riesgos, que es fácil decirlo, pero luego hay que ir y verlo, joder, y a ver cómo hacemos. Y luego, ¿qué riesgos podemos tener en nuestras firmas de auditoría? Tenemos que utilizar el juicio profesional, tenemos que ponernos a pensar. ¿Buen momento para pensar? Bueno, entra en vigor el 1 de enero. Tendremos que tenerlo, ¿no? Pero a la vez tenemos que vivir de lo que vivimos también, de los encargos, ¿no? Entonces, ahí tenemos una mezcla de cosas, ¿no? Hay que nombrar responsables, ¿verdad? El último, y encima hay que evaluarlo. Igual no se postula nadie, o habrá que ir buscarlos, porque a ver quién hace, porque no solo lo tengo que implantar y decir, sino luego que me evalúen encima, igual sale corriendo. Es decir, y luego, yo creo que para las firmas de auditoría todo eso va a ser un tema de recursos humanos y económicos. Tenemos capacidad con lo que ha dicho antes Paco de estos sonarios y todos estos temas. Ahí tenemos hasta qué punto cada firma de auditoría en función de tamaño vamos a tener alguien responsable último y qué capacidad para darle recursos necesarios para todos. Y luego que la firma lo interiorice y que considere que tiene valor añadido o que nos produce valor añadido. Ya les decía Pilar, yo no que tengamos fe en la norma y ya ir a apóstoles, apostolado ya es otra cosa, ¿no? Y que nos dé valor añadido, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo que tenemos que hacer, primero, iniciar, redactar y llegar a tener un documento de 5. Ya iremos mejorando
de forma empírica, pero hay que hacerlo, no porque nos lo obligue, sino también por como IKEA, ¿no? Para organizarnos un poco nuestra casa. Claro. Pilar, una pregunta. ¿Por qué se regulan, que eso no lo hemos hecho, la pregunta, aspectos de calidad en el reglamento cuando hay una nueva norma de gestión de calidad, ¿no? En particular a efectos de la graduación? ¿Qué debe considerar la firma para aplicar la graduación a la que se refieren dentro, tanto en el reglamento como en la norma? Sí, pues la verdad es que fue un tema que en general los auditores durante todo el proceso, claro, esto se introdujo realmente en la ley, en el artículo 28, es la primera toma de contacto con todos esos temas de organización interna, es decir, es cuando realmente la ley aborda temas que hasta entonces no se habían abordado, porque eran temas de gestión interna de una firma, como si se regula pues, la gestión mercantil de cualquier otro tipo de entidad, ¿no? De alguna manera ahí quedó un poco más diluido, ¿no? Pero cuando se empezó la tramitación del reglamento, afortunadamente ha quedado el artículo 67 es el que ha quedado regulando temas de calidad y bueno, pues tampoco se mete mucho. Yo supongo que porque venía una norma, ya estaba la norma futura de calidad en ciernes y no, afortunadamente no se ha metido mucho, pero la verdad es que no se entiende mucho por qué se regulan temas de calidad en la ley y en el reglamento, tomando en cuenta que hay una norma propiamente técnica, propiamente dicha, que ya existía, la norma de control de calidad interno y ahora la norma de gestión de calidad. Bueno, si escuchamos al supervisor, el supervisor siempre dice que bueno, es una transposición de la directiva, ese artículo 28 es una transposición de la directiva y no quedaba más remedio que hacerlo. Hecho está, así que bueno, yo creo que los efectos afortunadamente, ya digo que con el 67 el reglamento no han hecho mucha pupa, o sea, no tenemos, como digo yo, el circo de tres pistas, afortunadamente todo queda bastante circunscrito a la actual norma de calidad, ¿no? Una cuestión respecto a la graduación en la que sí que es cierto que tanto la normativa española, el reglamento, como la normativa internacional, la nueva norma de calidad coinciden, es en el tema de la graduación, ¿no? La importancia de la graduación es en buscar, siempre se pretende con las normas, antes hablaba Emilio de la norma de entidades menos complejas, vamos a ver si se consigue también. Siempre se pretende que las normas sean muy escalables, muy graduables y tal. Es cierto que yo creo que esa es la gran baza de los auditores pequeños y medianos, el conseguir realmente que la norma, hacer la norma graduable, no hacer procesos tremendamente complejos. No todos los mismos procesos son para todas las firmas por igual. Y eso sí, aquello que verdaderamente es un riesgo, temas de independencia, temas de aceptación, eso sí tenerlo muy bien atado. A lo mejor no con procesos muy complejos, pero muy bien organizado y pues eso, con buenos procesos en la firma. Y luego otra cosa también que yo creo que es importante es el seguimiento, ¿no? El seguimiento, no sé, Chema, si tú coincides, que es un elemento para mí esencial si se hace bien. Es decir, si de verdad nos ponemos frente a nuestro propio espejo y decimos, yo no hago todas las cosas todo lo bien que debiera, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, esa es la graduación, no complicarse demasiado, pero dar cumplimiento a las normas sin complicarse la vida demasiado. En el documento, Chema, en el documento que hay de expectativas de supervisión que publicó el ICAC, en el mes de abril se recogía la relación, una relación estrecha que había entre la organización interna y calidad, ¿no? Si una firma tiene varias líneas de negocio, que hay muchos despachos que les pasa eso, que tiene distintas, en su análisis de riesgos es necesario que haga considerar todos los riesgos de las distintas líneas o solo los que afectan a la actividad de la auditoría. Me parece fácil también hacer esa distinción. Ahí está claro, hay que hacer ya los riesgos de auditoría, lo deja el supervisor claro y ya bastante riesgos tenemos como para buscar más. Además, de verdad. No os preocupéis, tanto las dos corporaciones hemos hecho pues, de cada componente de la norma,
desde gobierno y liderazgo, porque hay dos que son procesos de valoración y el proceso de seguimiento, de todos los componentes hemos previsto cuáles son los objetivos de calidad que está en positivo, los riesgos que estarían en negativo y qué respuestas podemos dar y tal, ¿no? Y hay una matriz de riesgos en función de que la evaluemos. Entonces, solo riesgos de auditoría. Y punto, no nos metamos con más cosas. Yo en mi firma he empezado a hacer esa evaluación porque sí que tenemos que pensar, y me han salido 5 o 6, de todos los, ya 44 habíamos empezado a escribir, y me he quedado con 5 o 6. Es que alguno, como dice la propia guía de la IFAC sobre gobernanza, pues a ver si la firma fomenta la calidad y tal. No sé si nos pongamos una camiseta, fíjate, la calidad es una maravilla y tal, porque luego pues el papel aguanta todo. Si no hace eso el órgano máximo, como ha comentado antes Pilar y tal, pues hay que decirle, oye, pues eso no está cumpliendo ese objetivo de ese componente de gobernanza y liderazgo, que se llama así. Y luego, y si no lo cumple o tal, pues aplíquese el código de conducta de la firma y tal. Yo cuando leo eso me resulta un poco singular, ¿no? ¿Verdad? Pues a socio y amigos, si le aplico el código de ética en funcionamiento, igual estoy hablando de empresa en funcionamiento, no de código de ética, porque entonces igual rompemos relaciones. Pero quiero decir que no nos preocupemos, porque vamos a tener, ya se ha preparado para que tengamos riesgos, evaluemos los riesgos, sí que tenemos que pensar en nuestra firma cómo estamos y dar la respuesta, pero que nos vamos a quedar con 5 o 6, no empezarlo y tirar adelante, sin más. Claro, es que a colación de lo que está diciendo Chema, es que hay mucha confusión a la hora del proceso de identificación y valoración de los riesgos. Entonces, tú como has comentado que en tu firma le has hecho, ¿cómo puedes comentar cómo hacerlo, cómo abordarlo el proceso para que no acabemos con una matriz de riesgos? Vamos, que eso es... No, es que si tienes esa matriz de riesgos, deja la auditoría. Por eso podemos hacer riesgos por todo. Joder, yo creo que, Pilar, ¿verdad? Hemos preparado, las corporaciones tenéis de cada componente, lo miráis y dar la respuesta. No va a ser complicado, que las respuestas son temas sencillos. Si tienes un problema si a veces lo que tenemos que, cuando decimos organizar la casa, es que si estamos valorando algún problema de independencia, si lo hubiese, que aquí tenemos un sistema mixto, a mí me gusta, pero prefería hay un tema de salvaguardas, pero hay servicios prohibidos, hay temas de salvaguarda, pues darle, si tenemos los registros, que verdaderamente lo tengamos, es leerlos y a ver si los cumplimos, lo firmas y a correr. Es decir, que no, es así, ¿no, Pilar? Es así, es decir, que no tenemos que volvernos locos. Lo que pasa es que como antes hablado, tenemos todas las normas internacionales de auditoría, más 2 normas técnicas aquí, que yo el otro día me puse a sumarlas en una hoja Excel. Y para que sepáis, tenemos 38 nada más, 36 NIAs y 2 normas técnicas de auditoría, relación entre auditores y la del formato europeo electrónico. Y tenemos 639 requerimientos nada más, es una gozada, 1938 aplicativos y 1035 páginas. El espasacalpe en NIAs, ¿verdad? Es una suerte lo que tenemos. Luego, claro, joder, la gente cuando ve el espasa y quiere entrar en nuestra actividad dice, joder, qué miedo, ¿no? Pero bueno, pero es que, y hacerlo bien yo creo que es imposible. Hay que intentar hacerlo bien, pero hacerlo bien. Y como hemos dicho, el seguimiento y corrección para mí lo más importante, porque nos ayuda a mejorar, ¿no? También tiene riesgo de relajo por nuestras firmas a veces, que nos relajamos, pero bueno, ahí está. Sí. Claro, ahora se habla mucho, Pilar, bueno, que lo ha comentado, va con la presentación de todas las jornadas y se va a hablar la siguiente, no la de después, ¿no? Primero, después va sostenibilidad y luego, bueno, no, ahora va después del café las herramientas informáticas, ¿no? Creo recordar. Sí. Entonces, ahora se habla mucho de esos programas que sirven para identificar y valorar los riesgos y documentar dicho proceso. Entonces, debe entenderse que la única forma de documentarlo tiene que ser bajo esos programas, bajo el paraguas de esos programas, o puede utilizar otros métodos más sencillos, una simple hoja de Excel, me imagino que... Sí, bueno... Efectivamente, insisto en la graduación, en la flexibilidad, en que lo fundamental es hacer esta norma, lógicamente hay que cumplirla, pero adaptándola a la realidad de cada uno. Y bueno, hay soluciones informáticas, por supuesto, en el mercado, pues excelentes para gestión de riesgos, ¿no? Hay firmas que son, bueno, normalmente firmas más grandes, que lógicamente utilizan estas herramientas donde recogen los riesgos de su organización, recogen también las respuestas y tienen un sistema integrado en el que efectivamente les permite también valorar, les permite ir reduciendo
pues de una manera pues más cómoda, porque lo tienes todo en un único sistema, ir reduciendo, ir incrementando el riesgo, un poco esa idea de gestión en un único documento. ¿Una firma de tamaño más pequeño necesariamente tiene que ir hacia eso? Pues no, porque efectivamente hay otras maneras de poderlo dejar registrado, de poder poner de manifiesto si tenemos no vayamos a una inspección, no vayamos a la supervisión externa, simplemente vayamos al seguimiento anual. ¿Por dónde empezaría un revisor de seguimiento? Por pedirme mi matriz de riesgos. Eso sería el primer punto de partida, ¿no? Entonces, de alguna manera, que nosotros podamos evidenciar esa matriz de riesgos de una manera sencilla, una hoja de Excel, pero bien construida, bien justificados los riesgos, por qué se han considerado como tales, bien justificado por qué se han valorado y luego con una trazabilidad que si yo hoy hago una evaluación de riesgos, a lo mejor al cabo de un año, cuando yo haga nuevamente mi evaluación por esa idea de gestión de la calidad, diga, pues este desaparece, o este nuevo me aflora, o este lo he valorado demasiado bajo, y dejo una traza, pero esa traza la puedo hacer también con una hoja de Excel, no me tengo que ir necesariamente a un programa informático, con todo el respeto a los programas informáticos que son muy válidos, y nosotros hicimos una sesión en el instituto y vino una de las personas también que tenía un programa de estas características, lo presentó y son estupendos desde el punto de vista de, como decía Chema, de IKEA, ¿no? De organización, pero no hay que volverse loco, claro. no es obligatorio, ¿vale? Y Chema, ¿qué perfiles de la firma tú crees que tienen que estar implicados en el proceso de identificación y valoración de los riesgos? Hombre, a nivel de firma, pues habla siempre del máximo órgano de gobierno, ¿no? El máximo de gobierno es la firma de auditoría, su consejo de administración, según la estructura que tenga. Ahí tiene que estar implicado. Claro, la firma como si alguien tiene que hacerlo, ¿no? Porque alguien tendrá que decir, hágalo usted, ¿no? Normalmente hay un responsable último que nos marca, como ha dicho Pilar, el artículo 67 del reglamento, que tiene que ser un auditor de cuentas ejerciente, como también el revisor de calidad del encargo nos dice la obligación de que sea ejerciente el reglamento, no la norma internacional de gestión de calidad, y además nos pedían, ¿verdad, Pilar?, que tuvimos que pelearlo, que el de seguimiento también fuese ejerciente y libre de cualquier conflicto de interés y objetividad. Ahí no se ha quedado más que tenga conocimiento, que no sea auditor de cuentas ejerciente. Según el tamaño de la firma, pues aunque la norma internacional te permite que todos lo pueda hacer en un auditor de cuentas individual sea el mismo, aquí por el reglamento no se permite por esa objetividad o ese conflicto de interés. Es decir, que tiene que estar implicado la máxima órgano de gobierno, pero luego alguien tendrá que decir que lo haga. Y ese alguien, pues con las herramientas que el Instituto y el REA están a vuestra disposición, no va a ser complicado. Hay que sentarse y poner, y hacerlo. Y llegar a un documento de 5, ¿verdad? Y como hemos dicho, ya iremos mejorándolo, ¿no? Con el conocimiento que tenemos la norma. La norma no es fácil de leerla, ¿eh? Te vuelves loco. Ojo, empiezas aquí, por lo menos a mí me cuesta. La he leído 1000 veces y me ha olvidado otras 1000, gracias a Dios. Entonces, bueno, pues hay que ir poco a poco sacando las ideas y equivocándonos a veces, pero bueno, ya iremos corrigiendo. Pero yo creo que tenemos las herramientas para tirar adelante y no nos preocupemos. Y yo creo que el supervisor, aunque entra en vigor el 1 de enero y sabemos que estamos ahora en plena campaña, pues no va a llamar a nuestras puertas. Sé que está preguntando a las Big Four, porque me dijo Pilar, alguna nos ha llamado a ver qué es lo que hacemos, pues, y luego pues nos iremos apoyando pues de todo, porque yo creo que la digitalización y el tema informático, como comentaba Pilar, es necesario. Vamos a ir poco a poco a ver cómo tenemos, porque como decía Paco también, cada vez somos menos o menos atractivos, cada vez tenemos menos, a ver cómo hacemos los trabajos, pues a base de herramientas informáticas o de tecnología, no nos va a quedar más remedio, ¿no? No. A ver, el proceso de identificación y valoración de los riesgos, pues obviamente va a tener juicio profesional, no está exento de él, ¿no? Entonces, a este respecto, ¿cómo creéis que una firma puede dar justificación del riesgo profesional que afecta a la actividad, ¿no? Eso ¿cómo creéis? Bueno, me imagino que plasmarlo, como lo hacemos con un cliente normal, en los papeles de trabajo, pero claro, eso cómo luego se valora, cómo puntuar ese juicio profesional que a lo mejor hemos dado a la hora de la identificación y la valoración del riesgo. Sí, yo en ese sentido, un poco retomando lo que comentaba Chema, yo creo que en general y era nuestra máxima para la sesión de hoy cuando lo estuvimos preparando, nuestra idea era que quedara claro también
o intentar aclarar cómo hacer el proceso, ¿no? Efectivamente, una cosa es leer la norma, conocer la norma, interiorizarla, ver qué riesgos afectan a cada objetivo, ver si tienes las respuestas, que como bien decía Chema, si te salen 80 riesgos es que desde el año 2011 no has hecho nada con la primera norma de control de calidad, y me consta que todos hemos hecho, así que tenemos las respuestas, o tenemos el 80% de las respuestas segurísimo. ¿Dónde realmente hay que focalizarse? Una vez que yo ya estoy tranquilo y veo que efectivamente, aunque haya una serie de riesgos, porque la norma marca unos objetivos, no nos ha marcado los riesgos, pero las corporaciones sí que hemos puesto a vuestra disposición distinta documentación que efectivamente os ayuda a identificar qué riesgos podrían afectar a esos objetivos y poder ver cuáles son las respuestas posibles, y tranquilizaros en el sentido de que gran parte de esas respuestas ya las tenéis en vuestros manuales, en vuestras políticas y procedimientos. El siguiente paso ya sí que es centrarse en el análisis de riesgos propiamente dicho de la organización. Saldrán 5, saldrán 6, saldrán 10, y esa es mi matriz de riesgos. Es un proceso muy similar al que hacemos auditando a los clientes. Cuando nosotros vamos a un cliente no quiere decir que no hagamos ciertos procedimientos, claro que los hacemos, a pesar de que entendemos que es un área que no tiene riesgos. Pues lo mismo aquí, a pesar de que entendamos que es un área o un elemento que no tiene riesgo, sin embargo tenemos los procedimientos, ¿vale? Exactamente igual. Sobre aquellos riesgos que realmente ya se nos hayan quedado documentados como tal, los 6, los 8, los 10, los 12, los que sean, sí que hay que justificar, o desde mi punto de vista lo conveniente, aunque bueno, la guía de primera implementación de IFAC dice que no hay que justificar cada hecho, circunstancia y tal que nos lleva a considerar un riesgo. Pero a mí me parece que nos facilita la vida como auditores y como organizaciones el poder justificar por qué en su momento nosotros un riesgo lo consideramos como tal. Es decir, qué nos llevó a pensar que ese riesgo era como tal. Y importante, no todo lo que veamos que puede estar mal es un riesgo, ¿vale? Un riesgo es lo que la norma define como riesgo: alto impacto sobre un objetivo y alta probabilidad de ocurrencia. Luego, con esas premisas, de verdad que nos quedamos, como dice Chema, con un mapa de riesgos bastante conciso y bastante asequible. Pero, lógicamente, yo sí haría esa justificación de por qué he considerado esos 8, 10, 12, 6 riesgos que me han llevado a considerarlos, ¿vale? Para poderlo seguir en el futuro y, como decía antes, para poderlo demostrar a todos los efectos, con independencia del supervisor, también internamente, ¿vale? Sí, ya lo ha dicho Pilar perfectamente. Tenemos una hoja de Excel donde hemos puesto una serie de riesgos, los tenemos que ir según la firma donde estemos y nuestro juicio profesional de la firma diré que este nos afecta o no. Podemos dar unas puntuaciones de impacto y probabilidad, y a la que salga más pues le da la respuesta y lo indicamos y ya está. Y punto, ¿eh? Ya te digo que no creo que desde cualquier firma de auditoría hablo desde auditor de cuentas individual a sociedad de auditoría, ¿eh? El concepto es ese, no firma de auditoría, estamos pensando en sociedad de auditoría, no. También en el auditor de cuentas individual lo dice la norma, ¿eh? No es que lo diga yo. Entonces, ese es el funcionamiento. Yo creo que si hemos estado trabajando desde 2011, como ha dicho la norma internacional de control de la calidad en su momento hasta ahora, muchas de estas cosas ya están hechas. Y cuando creamos que puede influir, pues buscaremos esa respuesta. Yo creo que ahora tenemos dos riesgos a nivel general, que es lo que dice el reglamento. Para mí los dos riesgos son el relevo generacional, que lo hemos hablado. La edad ha sido buena y positiva para que nos vacunen antes por el COVID, porque éramos una actividad de riesgo. Y la otra es los ataques informáticos que podamos tener, ¿no? Si hay un ataque informático, ¿cómo nos defendemos? Estamos en la nube, ¿qué ciberseguridad tenemos y tal? Como riesgos generales, y luego puede haber algún riesgo particular. Dependerá de nuevo de la firma, porque en información y comunicación, si estás, ¿verdad?, como hemos hablado, en la misma planta, es que te estás viendo, te estás comunicando, no es una cosa rara. No es lo mismo que estés aquí, allí, en otro sitio. Entonces tendrás que tener medios pues del Teams, Zoom, los medios que tengas o los protocolos que tengas para que lo que se pretende es que la información fluya, que todo el mundo esté enterado, que lo conozca, que nos conozca
que tengamos nuestros códigos de ética, que tengamos nuestro manual de organización interna, o cada uno como se lo organice, entonces que fluyan las cosas. Es decir, que yo creo que es ponerlos y empezar, y poco a poco buscar lo mejor, y dedicarle el tiempo. Claro, hay que dedicarle tiempo, y luego pues nuestra cuenta de PIG, según los honorarios, pues ahí la tenemos también. Bueno, pues es un poco mezcla de todo y salir airosos, ¿no? Claro, y es que hay algunos riesgos, como el que ha comentado Chema, el de continuidad, que puede incluso que lleguemos, que rayen la continuidad. O sea, el riesgo de relevo generacional, que no haya a lo mejor en la firma de auditoría, que podemos llegar incluso a un riesgo del principio de empresa en funcionamiento, ¿no? Claro. Dentro, pero eso habrá, o la independencia también. ¿Pero cuál sería la respuesta a esto? Pues llamar al ¿Y Colegio cuál de es la- Economistas de la claro. región de Murcia, llamar al Instituto, llamar al REA, o ir a la universidad donde el señor Marcos Antonio, búscame, necesito hacer Búscame, esto. claro. Búscame algo con esa capacidad que tiene, ¿no? Claro. O de Esther y tal, o que nos busquen cosas. Pues eso es la respuesta, ¿eh? Bueno, y lo que ha comentado antes también Paco, ¿no? Es decir, y Emilio, ¿no? La digitalización, la simplificación Sí, claro. de procesos, la ayuda, no perdernos en tareas que sean mucho más rutinarias, más administrativas, de alguna manera para Sí. suplir cabezas. Cabeza, Claro. sí. Para Es decir, suplir cabezas, respuesta a Marcos Antón. Ya está cumplido, ya está. Solucionado todo el tema. Es decir, ahora, ya sabes que el papel aguanta todo también, ¿no? Sí, bueno. Y Pilar, entonces, después de haber hecho todo este proceso de identificación, valoración, dejarlo todo plasmado en la matriz, en los papeles de trabajo, en nuestros papeles de trabajo de nuestro manual, que ahora cada cuánto hay que revisar dichos riesgos, una vez al año, ¿no? Cada cuánto. Y para ver si siguen siendo aplicables, oye, a lo mejor lo hemos solucionado, que sería lo ideal, ¿verdad? ¿O tú qué nos puedes comentar al respecto? Pues yo creo que ya lo he comentado previamente un poco, Sí. que efectivamente ese es el concepto justamente de gestión. Yo creo que lo suyo no es identificar o no es pensar que el único momento en el que vamos a revisar los riesgos es cuando nos venga el revisor de seguimiento o cuando nos venga, ojalá que no, el ICAC a pedir o a querer conocer nuestra firma, sino que efectivamente con cierta periodicidad la que nosotros establezcamos. La verdad es que la norma no establece ninguna periodicidad respecto a cuándo se tiene que hacer esa reevaluación de los riesgos. Parece razonable decir, oye, vamos a dejar rodar un poquito la norma, vamos a dejar ver cómo, si efectivamente más o menos lo que yo he identificado tiene sentido, y al cabo de un año y medio, pues revisar si efectivamente esos riesgos que inicialmente identifiqué y valoré está bien hecho, ¿no? Puede ocurrir que los haya gestionado, es decir, en ese transcurso de tiempo he detectado una serie de riesgos, y digo, oye, pues esto no está bien. O sea, detectar riesgos no es poner una matriz y ya está, es ponerse a trabajar, ¿vale? Tengo estos riesgos y, lógicamente, estos los tengo que abordar. Los priorizo, ¿vale? Y, bueno, me pongo a trabajar. ¿Qué ocurre? Que como fruto de ese trabajo, al cabo de un año, efectivamente, he metido otros procedimientos, he hecho una serie de cambios, he metido sistemas informáticos, he contratado a alguna persona adicional, he hecho en definitiva cambios y soy capaz de reducir ese nivel de riesgo o incluso hasta llegar a sacarlo de la matriz. ¿Quiere eso decir que, bueno, pues a lo mejor los que eran 6, los que eran 8 se me quedan en 6? O no, porque por el discurrir de la actividad me puede surgir otro. Esa es la llamada gestión continua de la calidad, que es al margen del trabajo que luego nos haga el revisor de seguimiento, que por supuesto es así que lo marca la norma, que tiene que ser anualmente, ¿no? O sea que es un proceso continuo, no para. Chema, hay cambios en las responsabilidades a considerar según la ANI, bueno, la norma de calidad, ¿no? ¿Tú crees que hay cambios en las responsabilidades con ello? ¿Y qué relación tiene con las responsabilidades que contempla la regulación sobre organización interna? Bueno, la evaluación del seguimiento, no, ya lo he dicho, una vez al año, ¿no? Ese es el tema que tenemos que hacer. Yo creo que el seguimiento para mí es una de las componentes de la norma más importante porque nos ayuda a mejorar nuestras prácticas, ¿no? Ver lo que hacemos mal, porque algo haremos. A mí cuando me están revisando no es algo limpio, ¿no? Otra cosa es que luego lo esconda, por si viene alguna otra persona de fuera, ¿eh? Eso es otra cosa. Pero vamos, yo creo que es que cumplir, ya os he dicho, solo son 1000 y pico hojas las normas, ¿eh? 1000 y pico hojas las normas. Con una redacción también singular. El que ha hecho
hecho la NIA para entidades menos complejas, yo creo que totalmente la redacción es diferente, es mucho más entendible y solo son 188 hojas, con 10 apartados. El último es el de grupos de entidades menos complejas que no había, ya lo han puesto. El apartado que nos lleva hoy, gestión de calidad, son 5 folios, solo. ¿Y qué es 5 folios? ¿Qué dice? Es lo que hace el auditor responsable del encargo, lo que tengo que hacer sobre la gestión de calidad. ¿Qué tengo que hacer? El equipo, los recursos que tenga, tecnológicos, humanos o intelectuales, y él lo gestiona y se responsabiliza. Es que está claro, porque aquí cuando hablamos de una norma parece que es algo etéreo. ¿Quién hace esto? En la norma internacional para entidades menos complejas, que creemos que se va a aprobar en diciembre, según la última reunión que estuvimos en el IASBie el 16 de este mes de febrero, alguien le está diciendo hágase y focalícese en lo que tiene que hacer como responsable del encargo. Es lo que tengo que hacer, lo que estamos diciendo, en 5 folios nada más, y totalmente entendible. Yo no sé, el redactor es totalmente diferente para mí. Incluso lo entiendo yo, aunque es una cosa fuertísima. Joder. Entonces, por eso digo y además, según la información del ICA, la firma podrá aplicarla o no, pero al 88% de los informes que se emiten, según la situación de la auditoría del ICA del año 2021, podría ser aplicable. Solo hay un 12%, las grandes empresas y las EIP. Hasta un 88% podría ser aplicable esta norma. En Europa solo son el 99,8% las pymes, solo, no, tampoco son muchas. Entonces yo creo que ese tema, y volviendo a la pregunta, es una vez al año, ¿no? Y luego, claro, la firma también tiene que diseñar los responsables según el tamaño. El último es obligatorio, tiene que haber el responsable último, que es un auditor ejerciente por el artículo 67 del reglamento. Y luego puede haber operativos que nos pongan en marcha o específicos, puede haber un responsable de independencia, pero eso dependerá del tipo de firma, de tamaño y de todo para que haya. Si no son muchos cargos, luego vuelvo a decir, porque yo como soy auditor de cuentas ejerciente, la cuenta de PIG tiene que darnos para toda esta jugada. Claro. Con los honorarios que tenemos y todo esto hay que hacer encaje de bolillos, ¿no? Y salir. Y yo creo que con las herramientas, ¿verdad? Pues nos sirven y nos van a ayudar. Y Pilar, en la nueva norma de calidad, ¿por qué crees que el elemento del seguimiento ha sido uno de los más reforzados dentro de la norma? Porque a lo mejor es posible realizar ese seguimiento en distintas épocas del tiempo. Sí. Efectivamente, es uno de los elementos más reforzados desde la génesis de la norma, ya por el año 2016. Obviamente participaron supervisores, participaron firmas de auditoría de todo tamaño, la verdad. Y sí que, de alguna manera, esta norma, cuando se gestó, habían surgido varios escándalos que afectaban a la labor de los auditores, ¿no? Entonces había mucha sensibilidad en cuanto a la calidad real de los trabajos, la calidad de nuestros productos, ¿no? Entonces, fijaros que ha llegado hasta el punto, como había esa sensibilidad especial, el elemento de seguimiento se puso en el centro como, oiga, a lo mejor hay que reforzarlo porque realmente los seguimientos no están siendo tan efectivos como debieran ser. Y luego también sí que es cierto que hay otra norma, otra cuestión importantísima, tan importante que la han desgajado y la han convertido en norma, que es la revisión de calidad del encargo propiamente dicha, la revisión que yo suelo llamar en caliente o antes de la emisión del informe, ¿no? O sea que esa idea que de alguna manera existía de, oiga, estamos cuestionando la calidad del producto que ofrecen los auditores al mercado, fue lo que de alguna manera dio lugar a, en particular, en el caso del elemento de seguimiento, reforzarlo enormemente, ¿no? La verdad es que sí que es cierto que trae varias novedades con respecto a la norma anterior. Es mucho menos, la idea de que sea menos estático, a mí personalmente me parece muy buena, porque permite que no tenga que venir el revisor de seguimiento o no tenga que hacer su trabajo una vez al año cuando a lo mejor ha pasado el tren y ya no hay posibilidad de rectificar. Me refiero a cuestiones como puede ser aceptación, ¿vale? Sino que cuando a lo mejor ya están hechas el grueso de aceptaciones de la cartera, se puede perfectamente hacer un muestreo para ver si la aceptación se ha hecho correctamente y conforme a las políticas de firma. O cuando ha terminado el proceso de evaluación, pues allá al final de temporada, pues lo mismo, se puede hacer un muestreo. Es decir, ¿qué permite eso? Permite corregir.
Porque si, por ejemplo, en la aceptación nos queda un 20% pendiente de aceptar o un 30%, por lo menos si hay algo que se está haciendo mal nos permite corregir en ese momento, ¿no? Esa es una de las novedades que tiene, ¿no? También insiste mucho en que el seguimiento no se ciña exclusivamente a los encargos, sino que se amplíe, ya lo decía la otra norma, pero esta lo deja meridiano, se amplía bueno, pues a los elementos de la norma, hace mucho hincapié en la figura del revisor, las características que ha de cumplir. Bueno, yo creo que ¿cuántos elementos hay de seguimiento? No sé cuántos números hay, pero es enorme. En la norma es al elemento que más requerimientos le dedica. Yo creo que como auditores de cuentas para mí es el más importante y si lo hacemos bien nos puede ayudar bien a mejorar nuestras prácticas, ¿no? Sí. Pero lo tenemos que hacer con cariño y nos van a sacar cosas, ¿eh? A mí por lo menos ya me sacan, ¿eh? Luego las meto debajo de pero bueno, ya me sacan. Y luego hay una cosa que efectivamente sí que es cierto que aclara también en esta norma la diferencia, deja muy claro lo que es la diferencia entre deficiencia y debilidad, ¿no? O sea, una debilidad, pues bueno, como las que tenemos nosotros en la vida en general, ¿no? Y una deficiencia es ya un pecado, ¿no? Para entendernos, ¿no? Entonces, realmente la deficiencia aclara que efectivamente se produce, te explica que se puede producir o bien en que no has encontrado bien el objetivo, es decir, que no has fijado bien el objetivo o no has considerado que no te aplicaba un objetivo cuando realmente se te aplica, o no has considerado bien los riesgos o las respuestas, que yo creo que será por ahí por donde irán la mayoría de los casos, las respuestas no están bien diseñadas, ¿no? Pero esto lo aclara también la norma. Sí. Y Chema, ¿cuáles son los elementos nuevos de la norma que realmente nos obligarán a realizar cambios, ¿no? En las políticas, en los procedimientos? Yo digo que uno es el proceso... O en los manuales. El proceso de identificación. Tenemos que identificar los riesgos, valorarlos, como ha dicho Pilar, los que son importantes, es decir, de probabilidad y de impacto, con una hoja si queremos numerarla, de 1 a 5, que nos saldrá y tal. A ese darle una respuesta y luego hacerles un seguimiento de cómo van. Yo creo que es sencillo y tal. Además, no entremos en bucle. Es decir, que cualquier duda llamáis a las corporaciones y os lo intentaremos aclarar. Joder. No empezarle a dar vueltas porque a veces igual nos liamos y tal, y dice, ahí está, esta es la solución, ¿no? Yo creo que no. Ese conceptualmente es un tema importante, porque es un tema de ese enfoque de riesgos, que decimos que ya con las normas internacionales que lo tenemos, bueno, o a veces seguimos igual haciendo cosas igual, ¿no? Pero bueno, es importante. Información y comunicación es nuevo porque, no sé, antes pensaba igual que no comunicamos, también depende de la firma y la graduación. No es lo mismo una firma que se ve todos los días y te rozas todos los días y te ves que comunicas y te juntas en la sala y dices, venga, señores, esto es lo que hay. Y ya está, que estando lejos y tal, tienes que tener unos procedimientos y unos procesos. Pero bueno, yo creo que ahí depende de graduación y tipo de firma. Red, si perteneces a una red, pues lo mismo, ¿no? Porque no dejas en la red marca unas pautas, unas actuaciones y tal, sigue siendo la firma perteneciente a la red la que es responsable, pero bueno, la red te da siempre unos recursos para trabajar y tanto esta norma de gestión como cuando vas al encargo a hacer el seguimiento o verificar cada epígrafe del balance, ¿no? Entonces, en ese caso, de la red te parará un servicio, te da servicios, cosas porque perteneces a la red con sinergias, sigue siendo la firma perteneciendo a la red la que es la responsable, pero bueno, eso se aplicará si estás en red o no, ¿no? Está claro que es un componente que ya, si no estás en red, ya no tienes ni que valorarlo ni entrar en él, ¿no? Y luego está la evaluación del seguimiento de la calidad, ¿no? Creo que es el último, que es la evaluación, que hagamos del seguimiento, que al final puedes utilizar un semáforo en rojo, amarillo o verde, de que no hay ningún problema, realmente puede haber algún problema, o si es en rojo, pues que habrá que tomar medidas, ¿no? Incluso también hay que evaluar, que es el último, yo creo, el último requerimiento antes de entrar en los aplicativos, al responsable último de la gestión de la calidad que haya designado la firma de auditoría, ¿no? Esas son las novedades, ¿eh? Ahí están las novedades, punto. Y Chema, ¿tú crees que las firmas van a contar con los instrumentos, o sea, que para compilar el artículo que te gusta? No, el artículo me gusta por el número, claro. Nada más, ese 69, con perdón. Pero compilar,
la tenemos compilación dos cosas para compilar. Yo creo que todo el mundo va a hacer alguna cosa, o a través de sistemas informáticos Claro. que se van a dar, o a través de pasarlo en PDF y que alguien lo compile y lo meta en un archivo electrónico. Antes nos querían poner que estuviese con una identificación y mandarlo al ICAT, se consiguió quitar, menos mal. Ahora tenemos que nombrar, yo lo dije delante del ICAT y por eso me lo permito decir, delante del Instituto de que íbamos a contratar a un hacker para hacer estas cosas y tal. Hablaré con Gonzalo, con alguien que me ayude en este tema, porque claro, le decíamos, es que compila usted, auditor de cuentas, todo en un archivo. Ya sabes que tenemos 60 días. Intentamos que fuese 60 días y 60 noches, tampoco lo conseguimos. Y que fuesen días hábiles tampoco. Presentamos un recurso al Consejo de Estado y no nos lo admitieron. No conseguimos. Un abogado del Estado nos contestó diciendo que tararí que te vi, que vengo de romería, que se aplica una ley europea y que son 60 días. Porque 60 días. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuál es la fecha del informe y tal, ¿no? Pero yo creo que igual ha ido el hacker y ya volvemos un poco las fechas, los 60 días, ¿no? Bueno, eso ya veremos, ya hablaré con Gonzalo de ese tema, no lo tengo que decir en público, me parece. Y yo creo que todo el mundo va a tener y vamos a salir airosos. ¿Y luego qué compilamos? Pues ahí, ese es el otro tema. El artículo de ese número, no voy a volver a repetirlo, dice que compilemos todo lo relacionado con la gestión de la calidad y con las evidencias, ¿no?, de que hemos verificado el encargo. Claro. Y luego dice que para que un tercero, y no voy a pensar en el nombre, pueda reejecutar eso. Pero dice en base a la documentación original. No sé, yo qué diría, o yo qué hago, o qué quiero hacer. No, yo no voy a dejar muchos argumentos, porque si digo que ya lo he verificado y visto, y ese epígrafe del balance de existencias es correcto con mis pruebas, con tal y que cual, como deje mucho compilado, yo ya me dirá, oye, pues igual falta esta cosa. Incluso me llega a plantear, ¿y qué haces con la circularización? Y dices, claro, sí, vamos a... pues bien, tengo la circularización y dices, oye, ¿verificamos que el que nos contesta tiene capacidad de la entidad auditada para contestar y algún poder o así? ¿O solo recibimos el mayor lo compila, vemos y al que no recibimos hacemos un procedimiento alternativo? Eso es un gran debate, no lo dice la norma y había gente, pues ya, preguntamos al ICAT. Yo no pregunto lo que no quiero oír, por principio. No pregunto lo que no quiero oír. Mientras no está escrito en la norma, tenemos la libertad de que a ver qué compilamos cada firma. Nosotros en esta firma hemos empezado a ver qué registros, porque los registros están, y cuáles metemos o no de los trabajos. Una de lo que son el propio verificación de las cuentas anuales y otra de la gestión de la calidad, que muchas veces es el registro de independencia, que somos independientes como equipo de trabajo, como empleados o como socios o socias, y ya está. Archivo permanente. Yo diría que no, pero bueno, ya sé que algunos han dicho que sí. Eso es un tema también de juicio profesional, ojo. Y además el archivo permanente, el concepto igual está desapareciendo, los tienes ya cada vez más en cada encargo, ¿no? Algún cambio de estatutos, evolución. Ojo con lo que, yo os diría, pero bueno, desde mi punto de vista, ojo con lo que compiléis, porque luego si viene alguien, si viene el Instituto, viene el REA, bueno, pues podemos decidir, es decir, mejorar. Si viene el ICAP, podrá decir o interpretar si es una inspección, si es una investigación, igual el tema cambia, ¿no? Ojo con lo que compilemos. Porque yo tampoco entiendo esa parte, no sé si Pilar igual qué opinión tiene en la de reejecutar. La de reejecutar, yo muchas veces escribo un papel, voy a los 3 meses y digo, joder, esto he puesto yo, qué barbaridad, joder, si no lo entiendo ni yo. Entonces, ¿cómo lo va a entender un tercero? Claro, si dejamos argumentos ya lo puedo entender. ¿Hasta dónde dejamos los argumentos? Eso es un tema de decisión de firma. En nuestra opinión es de dejar poco, no poco. Porque además, si vemos un área que digo que he hecho estos procedimientos, he verificado esto y además, y al final concluyo en que no hay nada significativo, o no hay nada material que afecte a las cuentas anuales, ¿qué pasa? ¿Que tengo que firmar con sangre o lacrarlo? Si eso vale, ¿tengo que dejar todo eso que he verificado? Yo diría que no, pero eso a juicio profesional y ustedes o vosotras... todo eso, no. Yo no lo dejaría, pero bueno, yo no. Yo creo... de verdad que no hay, o sea, no debemos cambiar la manera en la que trabajamos. No, claro, no. Sí, habitualmente nosotros no archivamos los albaranes, las facturas, entre otras cosas porque hay ciertas cosas que no podemos dejar documentadas, o sea, no podemos dejarlas en los papeles de trabajo por temas de protección de datos, etcétera, ¿no? Entonces yo no cambiaría la forma de trabajar. Sí es cierto que yo, claro, que la que tenga cada uno, obviamente. Sí es cierto que yo creo que vamos a ir andando el camino a medida que nos lo vaya el ICAC también a través de sus procesos de revisión nos lo vaya marcando un poco, ¿no? Y nos vaya diciendo,
oye, esto lo que tiene que formar parte de la compilación es todo esto, ¿no? O del permanente, que es la eterna duda y la eterna pregunta, hasta aquí, ¿no? De momento estamos un poco ahí en tal. Y respecto a la ejecución, reejecución, entiendo que la reejecución es rarísimo que se produzca, y la reejecución se producirá si por una revisión de la red, por una revisión interna o por una revisión del ICAT, tienes que reejecutar, tienes que hacer algún tipo de cambio, pero la reejecución no es lo habitual. ¿Vale? Así que yo ahí estaría un poco tranquilidad. tranquila, ¿vale? Nos ha tranquilizado Pilar más todavía. Yo no sé si lo había conseguido o estamos cubriendo alguna de las expectativas con lo que estamos transmitiendo, ¿no? Pero bueno, ahí y está. ya para terminar, a ver vuestra opinión en relación, si podéis afirmar que la adaptación de toda esta normativa, de los requerimientos de la organización interna de calidad, si supone un esfuerzo, que ya lo habéis dicho, pero bueno, ya para concluir, en los recursos de más alto nivel de la firma, ¿no? Y que claro, y si ese esfuerzo entendéis que debería recuperarse, ojalá, pero bueno, ya en la facturación de la actividad de auditoría de la empresa. Chema, no, tú que estás Chema se ríe, ya. Honorarios, esfuerzo económico y personal. Y personal. Trasladarlo, sabéis cómo está el mundo de la auditoría, aunque diga que realmente los honorarios tienen que ser en función del esfuerzo y en función del encargo, dice el reglamento. Sabemos todos que en una entidad tipo, si son 6 o 7.000 euros, como no digas eso, hay fila para hacer el encargo. Entonces esto trasladarlo va a ser complicado. Lo que tenemos que hacer, lo que ha dicho Pilar de todo, como IKEA, organicemos nuestra casa un poco, porque luego cuando tenemos un registro de independencia, se nos puede olvidar algo de aceptación y continuidad de cliente, pero como ya tenemos el registro, lo leemos y ya está. Siempre yo defiendo la diligencia debida del auditor de cuentas, ¿no? No podemos estar con toda nuestra gente, todo el personal auditor, a qué situaciones puede haber. Ellos nos tienen que decir a los responsables de calidad si hay algún problema para buscar la salvaguarda o no, o es un servicio prohibido, ¿no?, de los que marca el reglamento, la ley de auditoría. Es decir, hay que defender la diligencia debida. Trasladar los honorarios, complicado, es a base de esfuerzo y tal. ¿Que nos puede ayudar? Pues bueno, sin más. Sí. Yo creo. De todas formas, estaremos aquí dentro de poco, ¿no? El día 14 con Marcos ha realizado un curso 14 de marzo sobre este tema. Daremos alguna pincelada. No muchas porque estamos en el mundo trabajando ahora. Y yo creo que al día siguiente no podemos dedicarnos a este tema mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, habrá que ir poco a poco. Bueno, y si tenéis alguna pregunta para los ponentes, ¿no? Pues nada, como conclusión, yo voy a decir que debemos ser conscientes que a pesar que la nueva normativa de calidad nos va a quitar tiempo de personal de alta dirección, como habéis comentado, de los más altos rangos del despacho, ¿no? Tiempo que, por desgracia, pues no se va a poder recuperar en un principio vía desde un punto de vista económico, ¿no?, vía facturación. Yo creo que la implantación en los despachos lo tenemos que afrontar, para poner un punto positivo, como algo positivo, ¿no? Ya que somos, primero, perfectamente capaces, puesto que es el trabajo que realizamos todos los días en nuestros clientes, que es la detección de los riesgos, la identificación, la valoración, y todo ello lo dejamos plasmado en nuestros papeles de trabajo, con lo que estoy segura que más allá del requerimiento de la normativa, ¿no?, del cumplimiento de la normativa y de la burocracia y el tiempo que nos va a suponer, pues vamos a sacar aspectos muy positivos, muy relevantes y reflexiones que nos van a ayudar a mejorar los despachos. Vamos, eso lo tenemos que tener claro y ser positivos para todo. Oye, y cualquier duda nos llamáis a las corporaciones e intentaremos solucionarlo. Muchísimas gracias. Es así. Muchas gracias.